Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Uno de los problemas que más afectan a la humanidad son las situaciones familiares. Cuando un miembro de la familia tiene problemas, toda la familia es afectada. Nosotros, al estudiar la palabra de Dios, podemos notar que todos los problemas de la vida tienen un proceso y que en el antiguo tiempo, hablando precisamente de la relación que tiene la lepra con todo tipo de pecado, no está a un lado las situaciones familiares. Lo único que hay que saber distinguirlas en el estudio bíblico. Ahora bien, recordemos que estamos estudiando lo que es la restauración para un leproso. Y si la lepra es símbolo de pecado, pues cuando yo practico algo que afecte mi vida, que ofenda a Dios y afecte a mi familia, pues realmente aquel pecado que hay en mí, pues simboliza lo que antiguamente significa lepra. Entonces se mira como algo espiritual. En el último video nosotros miramos cómo cuando una persona era limpia, tenía que venir al campamento, fuera del campamento, y el sacerdote tenía que ir a él y tener el primer proceso para la restauración. Y cuando se trata de problemas familiares, muchas de las veces queremos que en un acto, digamos, instantáneo, la restauración se lleve a cabo. Cuando un esposo comete un problema, pensamos que con decir lo siento tendría que ser suficiente. O cuando la esposa, o cuando el hijo que es joven, todos pensamos que es suficiente con un lo siento. Qué bueno que fuera así. A mí me gustaría. Pero la verdad es que cuando hay errores, hay procesos. Y esto que vamos a estudiar hoy nos enseña que la lepra, aún ya siendo declarada limpio en el primer proceso, sigue la restauración en el paso que sigue por cuestiones de que la orden de Dios se cumple en todos los tiempos de todas maneras. Y me estoy tomando el tiempo para dar esta instrucción porque realmente vamos a leer dos textos en el libro de Levíticos capítulo 14 que nos va a decir qué es lo que tenía que hacer el leproso o la persona que estaba en pecado para regresar a su tienda, que en la actualidad diríamos su casa, su familia. Antiguamente era su tienda, aquel lugar donde era su residencia. Así es que te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y vamos una vez más al libro de Levíticos capítulo 14 y el versículo 8. Y dice así, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Observemos que aunque ya había pasado el primer proceso, ya había ocurrido una limpieza, ya el sacerdote lo había declarado justo, aquí dice que una vez que pasaba el primer paso de su limpieza, tenía que hacer algo, y tenía que despojarse de sus cosas y aún
diríamos nosotros en la actualidad, depilar, pero esto es más arrancar, raer todo el pelo. Aunque aquí dice nada más pelo, sabemos que es de todo su cuerpo. Y va a durar 7 días sin entrar en la tienda donde vive, fuera de su tienda. ¿Por qué? Porque en esa tienda vivía su familia. Y su familia necesita estar segura. Para eso, el leproso se despojaba aún de su propio pelo y se quedaba afuera 7 días sin entrar. Antes de ir al tabernáculo, antes de hacer cualquier cosa, iba y necesitaba una restauración hacia su familia, hacia su tienda. Todavía no podía ser tocado, todavía no podía tener un encuentro con su familia. Así es que él se quedaba 7 días y se había rapado todo su pelo. 7 días sin entrar. Y dice el versículo 9. Y el 7º día reará todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Observemos como en el 7º día vuelve a hacer lo mismo. Se vuelve a raer, a rapar. Esa es una palabra que nosotros utilizamos. Todo su pelo, todo su vello, todo su barba, sus cejas, todo de todo su cuerpo. Y también dice que lava su cuerpo una vez en agua y será limpio. Y entonces podrá entrar. Así es que imaginen ustedes, no podía entrar sin tomarse un tiempo donde su familia miraba que él o ella o la persona que fuera tomaba el proceso correcto conforme a lo que Dios enseñaba. ¿Cómo podemos esto exegético? Ya que aquí nos da una instrucción exegética de que había un periodo de tiempo de espera antes de entrar a su tienda, aquel leproso que era limpio. Bueno, si nosotros notamos hermenéuticamente el entendimiento, la interpretación hermenéutica para la actualidad, no es otra sino aquella que necesitamos nosotros analizar, y voy a decir un comentario primero. En la actualidad, como lo decía en la introducción, nosotros cometemos problemas o tenemos problemas y queremos decir I'm sorry y la gracia de Dios fluya. Y entonces seamos una vez más, una vez más restaurados a nuestra posición y condición, porque eso es lo que hace la gracia. Pido perdón por la tos. Mas, sin embargo, al leer las partes bíblicas que corresponden a lo que es una reconciliación, no es así, mis amados hermanos. La gracia de Dios te restaura una posición, una condición de limpieza, pero para restaurar las áreas donde tú tienes tu convivencia constante, se lleva un tiempo y un despojo. Un despojo de ti mismo, porque
y un tiempo porque la familia de aquella persona que ha cometido errores, pecados una y otra vez y está en una condición difícil, pues sería hermoso y bonito que en un segundo ocurrieran las cosas. Mas, sin embargo, existe una gran cantidad de familias que sabemos que las cosas no ocurren así. Que las personas debemos de entender lo que es una reconciliación real y que se requiere más que un instante. Se requiere caminar, se requiere llevar las cosas como a Dios le agrada. En estos tiempos que vivimos, que nosotros hablamos de una gracia inmerecida que viene de Dios y es real y es bendita, porque en la cruz se derramó la sangre para pagar por nuestros pecados. Pues la gracia es una realidad, mas para restaurar mi relación con mi familia, mi relación con mi hermano, mi relación con mi padre o mi madre, o mi esposo o mi esposa, se requiere tiempo y despojarnos de ciertas cosas de nuestra vida. Pero el asunto ocurre en que ahora cometemos un error y luego pedimos disculpas, perdón, y somos aceptados y volvemos a hacer lo mismo y queremos que ocurra lo mismo basados en la doctrina de gracia. Pero vuelvo y repito, la reconciliación, según lo que enseña la Biblia, es otra cosa. Aquí en la lepra está hablando de una restauración primero hacia la familia, hacia donde vivía la familia del que estaba leproso. Y para eso se requería tiempo y se requería que aquella familia mirara que aquella persona estaba limpia para que tuviera acceso y pasaba un tiempo, el tiempo de Dios, los 7 días de Dios. Y así debe de ser en la actualidad. Entonces, no podemos olvidar nunca que el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, para edificar una casa, un hogar, una familia, se requiere llevar a cabo los principios de Dios para poner los fundamentos y los cimientos de Dios. Siempre ha sido así. Entonces, cuando una columna de un hogar se deteriora, es una de las partes más difíciles de restaurar. Créanme, aún en una construcción real de materiales, para mover una columna se requiere primero un proceso de sostenimiento de toda la casa, de todo el edificio, de tal manera que aquello pueda ser puesto una vez más en su lugar o poner algo más fuerte. Y para eso se lleva un proceso y un tiempo. No nada más se puede quitar algo y poner otra cosa rápidamente. Entonces, cuando Cristo Jesús vino al mundo y empezó su ministerio en aquel gran sermón en el monte de las bienaventuranzas, pues nunca debemos de olvidar que él terminó en San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28, terminó hablando de que el que escucha sus palabras y las hace es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso significa que es una persona que entiende los procesos de Dios, que sabe lo que es edificar. Y cuando un leproso era limpio, necesitaba pasar por los procesos de Dios para que su familia mirara como testimonio vivo de que era una realidad. Y sufría despojos, se quitaba su pelo, se tenía que otra vez quitar su pelo al 8º día. Y después de 7 días, bañar su cuerpo y que su familia pudiera mirar y decir, mi padre, mi hermano, mi hermana está lista para entrar a casa. De verdad les digo, mis amados hermanos, quisiera realmente que los problemas se solucionaran
únicamente a través de la gracia de Dios. Que cuando nosotros le perdonamos a un hijo, a un padre, a un esposo, a una esposa, te perdono, que aquella persona sea restaurada y reconciliada y que nunca lo vuelva a hacer. Pero nosotros sabemos que las personas de repente cometemos el error de no hacer los procesos correctos y volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo. Y aquel momento de perdón, de alegría, de abrazo, de llanto, de risa, se olvida para otra vez volver a enfrentar el mismo problema. ¿Por qué? Porque no se tomaron los procesos correctos, no se hizo lo correcto, no se tomó el tiempo correcto. Entonces, hay que llevar los fundamentos de Dios. Y cada problema debe de tener un proceso correcto de sanidad, de reconciliación, de perdón, de restauración, pero no tan a la ligera. No basta un beso, no basta un abrazo, no basta un te quiero. Hay un proceso de responsabilidad que se requiere para poder ser restaurado en el área que Dios nos quiere poner y tener siempre en nuestras vidas, perseverantemente. Entonces, nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22, nos dice así la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para que haya un cambio en una persona que ha cometido errores y pecados, se requiere un despojo. Si es verdad que la familia que va a recibir a alguien que ha tenido problemas, pues necesita perdonar. Y Dios nos enseña a perdonar con el propósito de que las personas sean restauradas y sean vueltas a la casa, a la familia, lo que es el fundamento de Dios. Pero aquel que ha hecho lo equivocado, necesitamos ser despojados de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque existen asuntos viciados, vicios en nuestra vida, que Dios nos dice, debes de quitarlos, debes de hacerlo. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto, aquellas cosas que han afectado a tu familia deben de ser quitadas de tu vida por el bien tuyo, tu sanidad espiritual y el beneficio hermoso a tu familia. Así es que recuerda, el primer asunto que se hacía después de que el sacerdote declaraba a una persona limpia era que se iba y se ponía 7 días afuera de la tienda donde vivía. No podía entrar inmediatamente. Ahora bien, Dios todo tiene un tiempo para las cosas que Él ordena y que Él quiere. Inclusive, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, se le llama el capítulo de los problemas matrimoniales. Pues dentro de los problemas matrimoniales, Dios da instrucciones y en un momento de mucho estrés, de mucho asunto, de mucho problema, y dice que si alguien se llegase a separar, dice el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, el capítulo 7 tiene una enseñanza especial sobre el matrimonio en muchas áreas, pero cuando toca en un momento de separación, hay muchas familias, muchas parejas, que es la mínima expresión familiar, que tienen un problema, se separan y luego se encuentran, se besan y se juntan. O el hijo que comete un asunto se separa, y luego viene, ok, hijito, llegaste, pues se vuelve a juntar con su familia. Y eso parece bonito, pero no hay solución al problema. Entonces,
hablando del matrimonio aquí, dice, si sepárese, quédese sin parar y reconcíliese. Por lo cual consiste en analizar este texto, porque aquí hay un periodo de tiempo para una reconciliación. No puedo yo actuar a la ligera y recibir a mi pareja que cometió un error rápidamente. Tengo que llevar un proceso correcto, pero no por ejercer abuso o en enojo o en odio, nada de eso. Tiene que estar basado en los principios de Dios y tomar un tiempo. Aquel que cometió el error no puede entrar, si ya salió de casa, no puede entrar tan rápidamente el esposo o la esposa. Tiene que haber un tiempo de reconciliación. Y la palabra reconciliación en la Biblia tiene que haber, la reconciliación nos invita a tener un análisis minucioso, detalloso de lo que hemos hecho nosotros, tanto el que en una parte como la otra, de tal manera que si ha habido errores, si ha habido momentos equivocados que no hemos hecho lo correcto, que nosotros podamos analizar nuestras vidas y que tomemos los tiempos correctos para que realmente haya un proceso de reconciliación sobre el problema. Cuando no se analiza el problema, cuando no se lleva su tiempo, su proceso, no se puede llegar a un acuerdo. Siempre hay una solución a medias que se quebranta en su momento y vuelve a surgir el mismo problema. Y de verdad les digo, hay un proceso correcto en base en amor, en base en principios de Dios, donde hay un tiempo, sí, de separación, pero con el propósito de reconciliación. Y esto estoy hablando en problemas de familia, de pareja, porque allá el que había salido, porque estaba leproso y ahora volvía, se tomaba el tiempo para poder entrar a casa, pero la lepra puede ser cualquier tipo de problema. Acá yo estoy hablando de la pareja en el Nuevo Testamento por cuestión de que ahora vivimos en una sociedad que hace eso, o que hacemos eso. Entonces, no tomamos los procesos correctos ni los tiempos de Dios como Él nos enseña en su palabra. ¿Y qué ocurre? Pues entramos en el mismo problema. Entonces es tiempo de que dejemos que Dios edifique nuestra vida, que edifique nuestra familia y que respetemos sus tiempos y sus procesos. Ahora la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante, y capítulo 6, del 1 hasta el versículo 9, pues nosotros podemos mirar que las enseñanzas para el padre, para la madre, para la esposa, para el esposo, para el hijo, para la hija, abundan en la Biblia. Pues a eso es donde nosotros necesitamos volver y despojarnos de nuestra vida que está dañando nuestra relación, de tal manera que nuestra familia mire que si yo he hecho mal, que me estoy quitando ese problema para que nazcan cosas nuevas delante de Dios y delante de mi familia y que yo sea diferente. Por eso, en el antiguo tiempo el leproso se rapaba todo y se comprobaba que estaba limpio y que tenía un nuevo comienzo. Así es que nosotros realmente tenemos nuevos comienzos cuando nosotros venimos a Dios. Ahora, tengo que ser certero en decir esto. Algunas personas piensan que en el momento que se recibe a Cristo como Señor y Salvador, yo puedo ir a mi casa y ya ser restaurado completamente a como estaba antes. Conozco personas que aceptan a Cristo y luego se unen inmediatamente porque consideran que en ese momento ya todas las soluciones fueron dadas. Bueno, eso es como ser declarado limpio, una declaración en Dios de que eres limpio, perfecto, pero no has tomado los procesos porque
hay un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3, y dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué debe hacer una persona que ha aceptado a Cristo, que puede llegar con su familia y decir soy cristiano? Pues debe de limpiarse día con día de las cosas que son incorrectas en su vida. Debe de esperar los tiempos de Dios. Pongo un ejemplo para ir cerrando este video. Digamos que un hombre y una mujer tuvieron un problema como marido y mujer. Ella es cristiana, él no. Entonces, en su intento él de reconciliación con su esposa, llega a la iglesia, arrepentido por lo que hizo, acepta a Cristo. ¿Será ese el momento de que la esposa le diga, bueno, ya aceptaste a Cristo, bienvenido a casa? Yo creo que no. Porque ese es el momento de la declaración de limpieza del cual hablamos en el video pasado. Yo creo que la esposa debe de permitir conversaciones con ella y deben de empezar un diálogo donde ella debe de darle tiempo y él debe de tomarse el tiempo para caminar y aprender y ser ayudados con la palabra de Dios bajo un tiempo considerable según sus decisiones de ellos, para que en el tiempo de Dios la persona pueda llegar apropiadamente a su familia. Algunas familias pueden tomarse más tiempo que otras, pero todas necesitamos un tiempo para que realmente sea algo firme, constante, perseverante y no nada más un momento de contentamiento. Sí, lo siento por aquellos que pueden considerar lo contrario, pero observemos lo que ocurre y nosotros podemos entender que lo que hemos errado es en los procesos de saber tomar los tiempos y los principios de Dios, y ponerlos en orden y llevarlos cuando se trata de un problema. Así es que termino y digo este comentario. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no hay un fundamento, la casa se cae cuando llegue el problema. Y si el que tiene problemas y ha provocado problemas no se despoja de sus problemas, no puede haber una solución. Y para eso necesita tiempo, necesita oportunidad también. Y sobre todas las cosas, si no está Dios, recuerden, no hay solución. No hay solución cuando se deja a Dios a un lado. No hay una solución real. Por lo tanto, no contradigo a aquellos que dicen que entonces ¿dónde queda la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es real. Y sí ha habido problemas que se solucionan rápidamente por la gracia de Dios. Pero es muy normal que en los problemas se lleven procesos para la sanidad correcta, la reconciliación correcta. Porque por eso se hacía aquel rito del leproso que llegaba y se quedaba fuera de la tienda.
por el tiempo que Dios ordenó, para que en algún momento que estuviera despojado y limpio de todo su cuerpo, que pudiera entrar a su casa y disponer de todo lo que es de él y de su familia en amor, en justicia, en misericordia, y ser recibido y también ir con pasión y devoción a dedicarse a lo que es correcto. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando lo que es la restauración de la lepra, porque este fue el segundo paso de la restauración. Ahora la persona restaurada tiene que ir al tabernáculo, diríamos ahora, a encontrarse con Dios, para que ahora todos juntos puedan celebrar la alegría de la restauración delante de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.